Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, hoy tenemos un programa que es tremendo. Y es que en la investigación del fenómeno OVNI, en ocasiones nos encontramos con incidentes que superan todo lo que podemos llegar a concebir como posible y que además es que son protagonizados por personas completamente normales, civiles o militares, a las que les horroriza tremenda y brutalmente y bueno, pues realmente de forma directa que se les pregunte mucho más allá de una posible primera entrevista. Bueno, lo pasan fatal esas personas y además no pueden convivir con el hecho de que se les identifique después de contar por primera vez lo que les pasó. Bueno, pues hoy tenemos un caso así. Nunca más volvió a hablar el testigo de lo que os voy a contar hoy. Así de brutal fue. La persona a la que le pasó esto, pues resulta que siempre quiso mantener su anonimato y nunca quiso que su vida quedase más marcada de lo que ya lo estuvo después de pues de contarlo y después de que le ocurriese lo que le pasó. A mí, desde luego, pues me ocurriría lo mismo y estoy seguro de que a vosotros también. Lo de hoy es tremendo y da risa y da espanto, es fascinante y es a la vez malo. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? Ya os lo voy lo voy a advertir. Fue reportado por el investigador Charles Bowen en agosto de 1967 desde Columbia, Canadá, en un libro llamado A New Look at an All Contact Claim, con la clasificación FSR 13.4, desde las páginas 11 hasta la 14, y que se sepa, el mismo Bowen, pues resulta que tardó al menos 10 años en publicarlo, en hacerlo público. Fue, de hecho, también publicado posteriormente en el periódico local de la mencionada localidad. Dicho esto, vamos a ponernos cómodos, tanto vosotros como yo, porque a mí me ha costado muchísimo hacer esta investigación. Agarraros bien a vuestro asiento y vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida para viajar a la bonita ciudad de Salzburgo, en Austria. Estamos en el 15 de mayo de 1955, una noche apacible pero oscura y silenciosa, buena temperatura, más o menos un poco de fresquito, algo de rasca, como se dice en España, de ese que pica un poco, ese fresquito que, bueno, pues no viene mal un jerseycillo para llevar. Aquí tenemos a un militar, como decíamos, horrorizado, aterrorizado durante toda su vida de que se supiera su nombre, que formaba parte de los últimos remanentes de las tropas del ejército norteamericano tras el final de la Segunda Guerra Mundial en Austria. Le vamos a llamar Jack en el relato del suceso, como decía, rarísimo dentro de la historia de la ufología, y eso que aquí, desde luego, hemos visto de todo. Aquí tenemos a este señor que es Jack y bueno, pues Jack vive fuera de lo que sería este complejo, vive a las afueras de la ciudad y está a las órdenes del coronel Q.M. Cousin, trabajando de conductor de diferentes vehículos. Tiene un turno de noche, pero está acostumbrado a tener un horario nocturno y le va bien. No ha tenido nunca un problema alguno en su comandancia y destaca por su buen hacer y su disciplina. Un buen soldado sin antecedentes negativos de nada, un hombre completamente normal. Aquella noche se le ordena, como es habitual, que lleve a un hombre de apellido Hast desde la ciudad de Salzburgo hasta Linz, un trabajo que es bastante fácil, la verdad. Hast es profesor de inglés e imparte clases nocturnas a soldados austríacos en esa ciudad de Linz. Hay que llevarlo 3 veces por semana, y lo que sería la ida y la vuelta, y así pasa esta noche. Bien, nuestro soldado le lleva y luego se vuelve solo para dejar el coche
en el garaje del ejército. Algo sencillo, apenas 132 kilómetros de ida y otros 132 de vuelta en una carretera directa y sin desvíos. Conversaciones amenas en esos vehículos militares de los años 50, apenas coches en la oscuridad de la calzada, sin iluminación en la carretera, eso sí, todo bien, la cosa marcha. La cosa es fácil. Jack, como decía, deja a Hast en Linz, emprende su camino de vuelta hasta Salzburgo y deja su vehículo en el garaje a unos 8 kilómetros al norte de la capital. Acaba su jornada laboral y Jack tiene que volver a su casa. No está muy lejos de allí su vivienda y puede volver andando. Bueno, pues estupendo. De hecho, puede hasta tomar un pequeño atajo por el campo. No hay mucha vegetación y de hecho, aunque la noche es cerrada, no ha visto nunca ningún peligro para hacerlo en ese campo y decide tomar siempre ese atajo. No sabe lo que le espera. Jack anda tranquilo, pero de repente en un arbusto cercano, en ese campo en donde nunca le había pasado nada, observa como una vibración, observa como algo que se mueve ahí, un arbusto ahí. Claro, este hombre se queda diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Será un animalillo? ¿Algo? Y también oye un ajetreo raro de las plantas. Algo, desde luego, se está moviendo. No se ve bien y además es que no hay luna. Está todo oscuro. Ojalá hubiera habido luna. Desde luego habría salido antes de esa zona. El soldado se queda mirando. Estaba bastante negra toda esa zona, bastante, como decía, oscuro. Y es un soldado, pero le entra un poquillo de miedo y está en un territorio ocupado y sigue siendo peligroso, desde luego, estar en Austria. Alerta. No sabe quién es, pero ahí aparece. Pequeños pasitos. Una figura. Un contorno moviéndose. Pequeño, algo menudillo. Es raro porque parece que tiene como una especie de casco. No es muy alto, apenas 5 pies de altura. Pues como 1,5 metros de alto. Un casco, y además es que se ve ahí. No es para nada normal, no es lo típico. Es un casco transparente que tapa toda la cabeza, como una pecera redonda. En principio el soldado se extraña, pero ve que la figura, con esa especie de escafandra, se acerca con decisión en línea recta hacia él. Vamos, pero a por él. Y comienza a ver más detalles. Desde luego tiene brazos y piernas y un vestido extraño, como de 2 piezas. Y eso le asusta, desde luego. Va directo a por Jack. No tiene miedo esa figura. Y bueno, Jack le hace el paso. A ver qué pasa aquí. A ver quién eres tú y tú de qué vas. Es un militar y tiene que reaccionar. Está cerca ya esa figura, pero lo que hay dentro del casco o cómo es la ropa realmente no puede verse. Va directo y desde luego la figura no tiene miedo. Y el casco ya es evidente que desde luego es una escafandra de astronauta. Eso está claro. Y lo que más le llama la atención es que los pasos son muy pequeñitos. Y hay un momento en el que esa figura se para también. Y hay un silencio penetrante, tremendo y brutal, en medio del campo. A ver qué pasa. A ver qué pasa en ese momento. La cara no se ve y el ser ya no se mueve. Y Jack podría haber huido. Habría sido lo más lógico, ¿no? Decir, mira, yo paso de todo esto. Pero no lo hace, le intriga, le horroriza y además es que le ha pillado por sorpresa todo esto. Ha sido todo muy rápido.
está eso relativamente cerca, a su altura, a unos pocos metros. En ese momento ve algo inquietante. Las manos son súper extrañas, no son manos normales, y además es que encima ve algo muy extraño que le lleva a pensar que no es normal, porque hay algo que le llega a perturbar. Los brazos, se fija en sus brazos, lleva algo que le está apuntando, que es alargado, y esa figura le está señalando a él con eso que tiene. Jack necesita ver su rostro y no puede. Observa también las manos, son rarísimas, son así. Y no es un dedo lo que le está señalando, porque podría ser algo así, no. Es como una varilla, y además, de repente, es que suena algo. ¡Clic! Suena como una tecla. Un sonido además fuerte. Desde luego no es un dedo, es como una varilla y ha sonado eso. Ese clic, ese ruido, desde luego le perturba tremendamente otra vez. Y de forma instintiva, pues el soldado, pues quiere ponerse la mano para protegerse. Es algo instintivo. De decir, hostia, pero ¿qué me va a hacer? Quiere protegerse, ¿no? Pero no puede hacerlo. Él quiere hacer un movimiento raro, ¿no? Él quiere hacer un movimiento de protección ante algo desconocido, pero no puede hacer eso que es, como decía, muy humano. Sabía que aquello que tenía delante no era bueno. Todo pasa rápido. No le da tiempo a medir los tiempos y a pedir ayuda. Se le pasa por la cabeza gritar, ¿no? Quizá alertar. No puede. Su boca está paralizada completamente. Está inmóvil de cuerpo entero. Sus huesos y sus músculos están completamente paralizados. No puede hacer lo del brazo. No lo puede hacer. Y de repente el ser con ese casco aparentemente transparente, que no le deja a Jack ver sus facciones del rostro, comienza a hacer como una especie de gesto de mover su mano, que era así, a toda velocidad. La agita con violencia y Jack siente algo que no puede explicar. Siente como que se está cayendo y no puedo explicarlo de otra manera. Se está cayendo, pero realmente no se va a caer de boca. Es como una sensación de que ya no pesa. Lo que sí que empieza a sentir es que, como decía, ya no pesa, y además observa que el ser empieza a dar pisadas alrededor de él. Le está como rodeando. Parece que está controlando ese ser la situación, como a mirar a ver si hay más gente alrededor, porque quiere hacer algo y necesita estar solo y tranquilo. Merodea en torno a su figura. De pronto se para delante de él. Jack está nervioso de verdad y quiere largarse de allí, quiere huir, pero no puede. De pronto el militar ve que el ser se acerca un poco y el espanto llega porque le tiene prácticamente a su lado, más y más y más y más. Y el ser alarga su mano espantosa y parece que lleva algo en ella, se fija Jack, y le empieza a colocar una placa negra, cuadrada, es muy, muy oscura, en el pecho. Y comienza además a atarla con algo a la espalda. No sabe lo que es eso Jack, pero desde luego es
firme, lo siente firme, le ha pillado eso con fuerza. Tiene esa caja negra ahí, bien colocada en el pecho. No puede hacer absolutamente nada. El militar, pero desde luego, el ser sí que parece ya estar tranquilo, sigue dando los pequeños pasitos y Jack siente un miedo tremendo porque está a merced. De repente un perro ladra en la lejanía y el ser como que se gira un poco, como a ver qué ha pasado. El militar puede ver y oír, está claro, pero es curioso porque hay un momento en el que ya no puede oír los pasos de ese ser. Él escuchaba los pasitos, pero hay un momento en el que ya como que se produce una campana de irrealidad y ya no puede oírle. Le puede ver, pero ya no puede oírle bien. Ya está totalmente a merced y observa al pequeño humanoide y no puede quitarse lo que es su espanto. Siguen y siguen esos malditos correteos de algo que es evidente que no es un hombre y se da cuenta de que el ser está muy nervioso, a veces deprisa, otras veces despacio, acercándose a él. Jack está a punto ya de explotar si no para. Y claro, ¿qué va a ser de mí? ¡Hostia! ¿Qué va a ser de mí? Y de repente el humanoide se para justo enfrente otra vez y comienza a mover la varilla que tenía y la apunta hacia la caja oscura que tiene ahí el militar en el pecho y la vuelve a agitar con una ultraviolencia tremenda, como un loco, y de repente se acerca, le coge del uniforme y empieza a tirarle de él hacia el suelo. Pero para sorpresa del militar, no se cae de boca, como habría sido lo normal, no. Se queda como suspendido en el aire. Observa el suelo sin moverse y está ligero. Está ligero totalmente. Siente que es como una pluma. Puede ver lo que hay delante de él, pero ya no pisa el suelo. Es como si ya no hubiera gravedad para él que le tirase hacia la tierra. Y de repente, joder, es que está siendo controlado. Los dos se mueven y flotan a unos pocos centímetros del suelo. Tocan el terreno a veces, pero realmente no están dando pasos. Los dos están flotando a unos poquitos centímetros del suelo. Tocan el terreno a veces, pero no dan pasos realmente. Y Jack se da cuenta de que se están moviendo y llegan al arbusto desde donde empieza todo. Y parece que van hacia él porque el ser le va escoltando siempre, el ser delante, Jack detrás, siempre así. Se mueven los dos a la misma distancia siempre. Ambos atraviesan el arbusto y Jack pues siente que está como una especie de camilla, pero vertical. Pero no hay nadie que le lleve. Él sabe que hay un campo y vaya, efectivamente parece que ahí van. Este campo está un poco apartado de la carretera general y del atajo. Allí observa algo impresionante. La sensación del testigo al moverse sigue siendo además rarísima, porque es como si alrededor, encima, hubiera una luz que a él le iluminara mientras flota. Él ve como una luz alrededor de él. No puede entender lo que está pasando, pero está ocurriendo. Le está, de verdad, pasando algo que es imposible, pero ahí está, viviendo él eso. Está absolutamente seguro de que está pasando, y ese es el problema, que le está ocurriendo, y no puede impedir absolutamente nada, ningún arma, ni hablar. Podría haber tenido un arma, no puede hacer nada. El ser ni le ha dirigido la palabra, el muy borde, el muy antipático. Estamos hablando de un astronauta estelar antipático de los cojones que no le ha dicho ni mu. Eso sí, se está moviendo y de repente ahí está. Allí, en medio de la negrura de ese terreno perdido, ve lo que parece que es un objeto volador no identificado de forma circular posado en la Tierra.
Allí está, y está clarísimo. Es un objeto discoidal de 30 metros de diámetro, es decir, pues más o menos unos 150 pies de diámetro. Jack sabe que está siendo remolcado, no siente apenas el aire. No. Esa especie de luz sigue rodeándole y está a merced del ser, y él siente y ve que comienza a ver el objeto cada vez desde más altura. Es decir, él pues se siente como si una grúa le estuviese llevando hacia arriba, pero no hay ni grúa ni leches fritas. O sea, todo está siendo provocado por esa caja que ese ser parece utilizar para manipular la gravedad, su peso, su voluntad, las leyes de la física, sus movimientos y la madre que los parió a todos. Y lo hacía con esa vara que le estaba apuntando y que le manipulaba fácilmente, perfectamente. El ser que sigue, él sigue al ser, el ser siempre delante. Jack lo ve, poco le importa en ese momento lo que va a pasar, porque está claro que su destino es la parte superior de ese objeto, es inevitable, él lo sabe, y se fija que ese objeto discoidal es tremendo y eso le acojona, porque evidentemente va a ser abducido y es inevitable. Van a entrar los dos. Van a entrar. Maldita sea, es que van a entrar. Van directos. Lo sabe. Y lo sabe porque el ser primero se posa en la parte superior del disco y toca un botón y comienza a abrirse como una especie de trampilla. El soldado está aterrado porque está como flotando detrás, justo unos centímetros por encima de lo que es el fuselaje del disco. Está aterrado totalmente, con un miedo atroz. Y claro, él piensa, ojalá pudiese moverme, porque yo me bajo aquí, aunque me espiñe aquí y me caiga y me da igual y me rompa 4 huesos. No, me da lo mismo. Ojalá pudiese moverse, pero no puede hacerlo. Quiere hacer fuerza tremenda, pero no puede hacerlo. Es imposible. Lo que haga es en vano. Jack observa muy poco a poco, pues ve que va bajando casi a cámara lenta. Oscuridad, y va viendo que se va metiendo en el objeto, y el militar ve una habitación aparentemente transparente pero muy oscura. La parte de arriba es translúcida y al mirar pues ve que se pueden ver las estrellas, es como un cristalito. Eso sí, todo está muy oscuro. Es una tecnología rarísima, pues como de metal, que se puede hacer invisible, pero es de metal, lo pudo ver así anteriormente por fuera, pero por dentro se ve todo más o menos transparente, eso sí, muy oscuro. Ahora desde dentro el techo cristalino, el cielo, las estrellitas, las estrellas como están siempre vistas desde la Tierra. Es demasiado perturbador lo que le está pasando y es real y eso le agobia muchísimo. Pero él sigue ahí sin moverse ni nada. Es muy perturbador, pero se mueve y se mueve. Está cada vez más agobiado. Pero es fuerte Jack y tiene que estar sereno. Es imposible, pero es posible. Es real y le está pasando aunque no le entre en la cabeza, pero vaya, allá va. Y allá va, y allá va, se va moviendo y se va moviendo. Y se posa en un suelo, es un suelo muy raro. Al tocarlo con sus botas siente que es como vidrio o plástico muy duro. Pisa ahí, pero no llega a reposar todo su peso, más bien lo roza un poco con sus botas, sin echar el peso de su cuerpo. Es como una especie de masa, empieza a mirar, ¿no? Y ve como una especie de sala. Es una sala porque se vislumbra algo como, bueno, pues como hay algo de luz de arriba, pues
puede ver como unas paredes. No se ve bien, pero hay paredes. Pero vamos a ver, es que el ser sigue ahí delante y sigue avanzando. Pero claro, él necesita saber dónde le va a meter ese bicho. Todas las paredes son transparentes. Y hay algo fuera de esa sala. Ve que hay más cristal fuera de esa estancia. El ser sigue delante de él, impertérrito, sin mirarle, avanzando y flotando. Le sigue remolcando. Esa sería la palabra, remolcando. Parece importarle un bledo el estado de Jack. Le importa un carajo. Jack sigue sin poder moverse y ve algo más, mientras se mueve hacia adelante. Como una puerta que se abre ante él, que sigue arrastrando sus botas. Enfrente de él, el ser, en todo momento, pasan los dos por la puerta y llegan a una sala un poco más grande, también de cristal, en donde apenas se ve de nuevo. Los dos en ese momento ya se posan un poquito mejor y el ser de la escafandra ya se pone delante de él. Un momento tensísimo en la nueva sala, en la segunda sala. Esa oscuridad tenue en donde sí ves, pero no ves, pero sí que ves. Jack, en el suelo de esa nueva sala y sin poder moverse, observa de nuevo que el ser, ya posado, ahora sí que está bien cerca y le está apuntando con esa varilla parecida a un lápiz, porque no tiene otra cosa que hacer el muy cabrito que estar haciéndole la puñeta. Ahí él se estaba yendo a su casita hace un rato. ¿Qué estaba pasando? No tiene otra cosa que hacer. ¿Por qué a él? Y a Jack le encantaría, desde luego, abrirle la escafandra para poco menos que meterle un bocado en el cráneo y roerlo como una mazorca de maíz chungo y chusco de un cine de baja estofa. Pero no puede y sigue inmovilizado. Es que le mascaría el cerebelo como un chicle. Pero no puede hacer nada. Y es que en pocos segundos Jack, con ese bicho cacho cabrón siempre delante, observa cómo de repente ese bicho tira la varilla y ésta se hunde dentro del suelo de forma espectacular y desaparece en el suelo. Y Jack lo ve. ¿Qué tecnología es esta? Él de repente siente que su cuerpo empieza a moverse solo, como si le forzaran a sentarse, y efectivamente se encuentra ahí sentadito porque le han forzado a hacer eso. Y así pasa y vuelve a estar a merced. Está en el suelo con ese humanoide infame delante. Y claro, es que el humanoide ese, si le hubiese querido collejear ahí, lo hubiera podido hacer. Pero, bueno, Jack está ahí sentado, no puede hacer nada. La sala es oscura. Hay un pelín más de luz. Y Jack ve que el ser desaparece de su vista, se libra de la colleja. Y vaya, pues parece que se ha pirado de allí. Algo ha pasado. La sala, desde luego, pues parece rodeada de vidrio también. Apenas ve nada, pero sí ve que podría haber otra puerta. Y de repente